para lo cual les voy a pedir que vayamos a Isaías 44:11. Estamos con la serie de la fe. Hoy vamos a ver el estudio de la fe muerta. Y ahorita, después de leer el primer versículo, el único versículo del día de hoy, voy a comentar acerca de por qué la fe muerta. Dice Isaías 44:11, mis hermanos, con un amén. Bien, dice así de esta manera: He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Si ustedes se dan cuenta, no habla para nada de la fe, ¿verdad? En este versículo. Mas, sin embargo, con el estudio que vamos a estar viendo, vamos a entender por qué está hablando acerca de la fe muerta este versículo. Hoy vamos a iniciar, como les decía, con el segundo estudio de la fe. En este estudio hay dos tipos de fe muerta, o podríamos dividirlo en dos tipos de fe muerta, o quiero que entendamos que hay una fe muerta que viene siendo la misma fe muerta, pero dividida en dos. Bueno, fue un trabalenguas muy bueno, ¿verdad? Ok, se los voy a decir de esta manera. Está la fe muerta, que leemos acerca de los que no son hijos de Dios, lo que está hablando aquí Isaías. Y hay la fe muerta de aquellos que se dicen hijos de Dios. Hoy vamos a enfocarnos más a la fe muerta de los que no son hijos de Dios, ¿sí? Y la otra fe muerta es de los que se dicen. También quiero aclarar que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no tienen una fe muerta, pero sí tienen una fe. ¿Sí se acuerdan que les dije? ¿Una fe qué? Una fe carnal, ¿sí? O una fe que Dios nos da a toda la humanidad, y una fe espiritual. Pero ese va a ser otro estudio. Hoy vamos a iniciar y vamos a ver cómo se divide esta fe entre la fe que Dios deposita en sus hijos y por la cual vivimos, como dice Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, y la fe que es necesaria para la humanidad, pero es una fe muerta. La fe muerta, aunque es necesaria para la humanidad, sigue siendo muerta. Acuérdense que hablamos mucho de ese tipo de fe en el estudio pasado. Esta fe que es necesaria para la humanidad, hemos recordado que es una fe muerta que no nos lleva a estar en comunión con el Creador. Esta fe muerta nunca nos va a llevar a estar en comunión con el Creador, mas sin embargo sí es necesaria. También vamos a ver que hay dos formas de conocer la fe muerta, lo que yo les decía. Una fe muerta conforme al que se dice cristiano es la que está hablando Santiago, y la fe muerta, de acuerdo a Isaías, es la que vamos a estudiar el día de hoy. Así que veremos cómo esta fe muerta, todos la tenemos, pero veremos cómo los no justificados se desvían totalmente en cuestión de lo espiritual, y los que se dicen ser cristianos, pero su fe también está muerta. Veremos cómo el hombre inconverso al hombre inconverso no le interesa, o más bien no le preocupa el escuchar que su fe está muerta. ¿Por qué hablo de que no le importa, no se preocupa o no le interesa? Es porque cuántas veces a la gente inconversa, al impío, se le ha dicho: es que esa fe no te sirve para salvación, o esa fe te está desviando del camino de Dios, y a él no le interesa, no le preocupa. ¿A cuántos les has dicho: es que si tú sigues creyendo en eso vas a ir a condenación? Si tú sigues creyendo en eso vas a ir al panteón, al infierno o al lago de fuego. Bueno, con fe o sin fe va a ir al panteón de todos modos. Pero de verdad, y no les preocupa. Ellos que siguen creyendo que están en una fe verdadera. Por eso es importante que vayamos que a entender que a ellos no les interesa ni les preocupa el escuchar que su fe está muerta. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no les interesa y no les preocupa? Porque ellos también están muertos. Por eso no les preocupa, porque a un muerto tú llegas y le dices: oye, muerto, te estás poniendo pálido, y el muerto no va a agarrar y se va a poner rubor.
El muerto no le va a importar que se está poniendo pálido, que se está poniendo tieso, que ya está oliendo mal. ¿Por qué? Porque está muerto. Nosotros que estamos vivos literalmente, olemos mal y nos bañamos y nos ponemos desodorante. Pero el muerto, que está muerto literalmente, no le importa que le digan que está oliendo feo. Así que es igual cuando decimos que un ciego guiando a otro ciego irá al hoyo o al foso. Así es lo mismo con el muerto. Un muerto está guiando a otro muerto y al final los dos muertos irán a la condenación o irán al foso. Quiero que recordemos también, para continuar con el estudio de la fe muerta, recordemos que la fe común también la podemos entender como una fe muerta o una fe carnal, aunque también proviene de Dios y es para toda la humanidad, pero esa fe muerta no es para agradar a Dios porque proviene de la naturaleza caída. O sea, tu fe muerta nunca va a servir para agradar a Dios porque viene incluida, pero en tu naturaleza caída. Para que tu fe no sea muerta, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo de Dios. Mientras tú no tengas el Espíritu Santo de Dios, la fe que tú quieras tener va a ser una fe muerta. Fe en cualquier cosa sigue siendo muerta. Una fe común, una fe humana. La fe muerta nunca te acercará al Creador. La fe muerta los está llevando a una condenación eterna y es una gran responsabilidad de nosotros que los inconversos lo sepan. Aunque no nos escuchen, aunque no lo entiendan, aunque no les interese, aunque te cierren la puerta, aunque se tapen los oídos, aunque te digan tú eres el que estás mal, nosotros tenemos la responsabilidad de explicarles que su fe no los lleva a la reconciliación con Dios. Te van a decir, pues yo no lo creo porque yo estoy reconciliado con Dios. Tú lo único que tienes que estar explicándoles es que esa fe no les sirve para estar reconciliados con Dios. ¿Qué es esa fe que no les sirve? Cuando tú les estás diciendo es el Evangelio. Cuando nosotros les estamos predicando el Evangelio, les estamos mostrando que su fe no les sirve para reconciliarse con Dios. A lo mejor ustedes dirán, es que yo nunca se los había dicho así, lógicamente, pero al nosotros decirles, ¿sabes qué? Tu religión no te lleva a reconciliarte con Dios y vas a ir al infierno, les estamos diciendo, tu fe no te lleva a reconciliarte con Dios porque es una fe muerta. ¿Sí? Ahora que ya entendemos lo que es la fe muerta, ya entendemos el por qué la gente no entiende por más que los zarandees, entonces ya estamos entendiendo que ellos están ¿qué? Muertos y su fe está muerta. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has tratado de hacer entender a alguien que está caminando directo al infierno? ¿Y cuántas veces te ha dicho, no es cierto o no me importa? ¿Por qué? Porque está muerto. Porque está muerto, porque su fe, y tienen fe. Y hay muchos que tienen una fe a veces hasta más fuerte que los que se dicen cristianos. Así que aunque su fe muerta los está acercando al lago de fuego, la verdad de la palabra es la única que los puede ayudar o los puede arrebatar del lago de fuego, pero para eso se necesita que oigan la palabra. ¿Y quiénes son los que van a ser portadores de que oigan la palabra? Nosotros, los cristianos. Porque si nosotros no hablamos y no les predicamos la verdad y no les estamos hablando de su fe muerta, van a seguir muertos. La fe muerta, mis hermanos, del inconverso, es la que los lleva a no poder discernir lo que hacen o lo que hacíamos nosotros. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te hablaron del Evangelio? Al menos algunos les hablaron del Evangelio y más sin embargo no lo entendían o no le hacían caso y creían que lo que estaban haciendo era correcto. Siguen en Isaías, ¿verdad, mis hermanos? Ok, vamos a Isaías ahí mismo donde están
en el 44, pero vamos a retroceder un poquito. Nos vamos a ir al 9, para que entendamos el por qué leí el versículo 11. Dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, y que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Encienden también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado. He visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Si se dan cuenta, mis hermanos, aquí estamos viendo el típico hombre con una fe muerta. Una persona o varias personas con una fe muerta. ¿Por qué? Porque no discierne lo que está haciendo y a dónde se va a postrar. Si ustedes ven, me siguen nuevamente, poco a poco, despacio, desde el 9, dice los formadores de imágenes de talla. O sea, cuando está hablando de imágenes de talla, no está hablando de imágenes de tamaño grande, sino imágenes de talla es de los que está tallando, de los que está fabricando. Y dice, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Si ustedes se dan cuenta, el que se esmera en hacer una imagen trata hasta los más mínimos detalles, ya sea el color del santito o de la imagen que quiere hacer, la trata de hacer detenidamente y lo mejor posible. Dice, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, fíjense bien en este tramo del 9, dice, son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Si ustedes pusieron atención, está hablando de una ¿qué? Confusión. O sea, nos está explicando que aunque ellos mismos saben que los ídolos, las figuras no ven ni entienden, ellos por su confusión, ellos creen que el ídolo tiene algo que les va a ayudar. Ahora, ya poco a poco, con el tiempo, los sacerdotes y todos aquellos que les hablan de imágenes, les enseñan y les dicen, no, la imagen es una representación de Dios. La imagen es una representación de María. Pero la imagen no tiene vida. Mas, sin embargo, la gente, lo vemos nosotros, ustedes lo ven, que va pasando por donde hay una imagen y se detienen y se persignan. Y dicen, no, yo sé que la imagen no tiene a Dios, pero representa. Y lo creen, y lo creen. Y tristemente, eso es fe muerta, mis hermanos, porque ellos no entienden que es una imagen. ¿Cuántas hemos visto imágenes pintadas en la pared por un drogadicto, por un alcohólico, por un delincuente, y la veneran? ¿Pero por qué? Porque no hay entendimiento, hay confusión. Dice, ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden.
¿Cuánta gente hemos visto que vienen cargando su imagen? Que van cargando ya bien cansado su imagen, la ponen, descansan un rato y se postran delante de ella y le dicen gracias por traerme hasta aquí. Gracias por haberme permitido llegar a donde tenía yo que llegar. Si es que fue una manda para llegar a un templo, ahí la llevan cargando, llegan al templo y la ofrecen esa imagen y le dan las gracias a la imagen de que les permitió llegar. La imagen no hizo nada, pero que están confundidos, totalmente confundidos. Y nosotros podríamos decir, sí, están bien ciegos. Sí, pues así estábamos nosotros también, muertos y ciegos, porque también lo creíamos. ¿Cuántas veces cargamos un escapulario o una medalla supuestamente milagrosa y nos aferrábamos a ella y le pedíamos? Y decíamos, bueno, pues es un pedazo de oro o de plata o de bronce o de cualquier otro material, pero teníamos fe en eso. ¿Por qué? Porque estábamos confundidos. Traíamos una fe muerta que nos confundía totalmente. Y luego dice en el 10, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Esto lo está hablando Dios a través de Isaías. Pero si ustedes se acuerdan, bueno, yo no sé si a ustedes les tocó tener que quebrar una imagen cuando llegaron a Cristo. ¿Sí? Yo no sé a ustedes qué les pasó. A mí en lo personal no me pasó absolutamente nada y la rompí con toda facilidad. Pero me acuerdo que una persona me dio una imagen y un crucifijo y etcétera, y me dijo, pastor, ¿usted la podría quebrar? Porque como que siento que no es bueno y me vaya a castigar Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que todavía seguía esa fe muerta, esa confusión, ese temor que le habían infundado. ¿Por qué? Porque creyó que la imagen tenía cierto poder. Y eso es lo que sucede cuando hay confusión, cuando hay ignorancia, cuando traemos una fe muerta. Yo ahora creo que si te doy una imagen, vamos a suponer que te traigo aquí una hojita, ¿sí? Y te digo, mira, es la virgencita de fulana de tal y es bien milagrosa, pero no la vayas a romper. Si tú tiras tu fe muerta, la vas a cuidar, la vas a proteger, no vas a permitir que se doble ni que se ensucie, la vas a meter en tu cartera o la vas a meter en tu bolso y la vas a cuidar tanto y tanto como si verdaderamente trajeras a un Dios o un ídolo o un santo ahí. Y eso es confusión, mis hermanos. Eso es fe muerta. Pero la gente cree verdaderamente en eso. Dice en el 11, el de nuestro estudio. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Aquí, si ustedes se dan cuenta, muchos de nosotros, gracias a Dios, se nos ha quitado esa venda. Pero ¿cuánta gente va a llegar delante de Dios y van a darse cuenta y se van a asombrar que estaban equivocados? ¿Cuántos van a ser avergonzados cuando se den cuenta que todos esos ídolos, todo eso que traían era mentira? Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Está dando a entender que el herrero mismo, sin entendimiento, está haciendo una imagen que después le va a decir, tú eres mi Dios. Y se desmaya, y se desvela, se cansa, prefiere no comer, prefiere no tomar agua, pero ¿qué? Quiere terminar esa imagen. ¿Por qué? Porque es necesario que esa imagen le dé las fuerzas que él necesita. Dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás.
Me di a la tarea porque hubo una palabra que no la entendía yo y creo que tampoco alguno de ustedes, o a lo mejor sí, ¿verdad? Pero yo no la entendía ni la sabía. Dice, la señala con almagre. Y empecé a darme la tarea de buscar porque tiende la regla, pues sí, sí que sé que es una regla para medir el tamaño de la imagen, ¿sí? Dice, la labra con los cepillos, también sé que es un cepillo con el que va quitando la dureza de las rebabas o lo feo de la imagen con el cepillo y le da figura con el compás por si va a ser una rueda, por si va a ser una curva, etcétera. Pero el almagre no sabía yo qué era y resulta que viene siendo como una tiza, como un lápiz, como algo con que señalar, con algo con que marcar. Y por eso es que dice, lo señala con almagre. Era en ese tiempo una especie de ladrillo rojo con el que señalaban y trazaban las líneas que tenían que cortar o que serruchar. Y dice, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Y cuando yo leí semejanza de hombre hermoso, yo me puse a recordar y de verdad, hermanos, no hay imagen fea. No hay imagen fea. Que una virgen, ay, con una cara tan dulce, que hasta parece que de veras, ¿sí? Dicen por ahí, el que dicen ellos que es Cristo, lo ponen hasta güero, de ojo verde, su cabello ondulado y largo, sin darse cuenta que es una vil mentira, mis hermanos. Hablábamos la otra vez que han dibujado un Cristo totalmente erróneo. Como número uno, Cristo no tenía el cabello largo. No tenía el cabello largo, estaba prohibido que los judíos se dejaran crecer el cabello, solo que hicieran su nazareato. Pero como no era nazareato, porque él tocaba muerto, entonces él no tenía el pelo largo. Siguiente, lo hacen hermoso, de hermoso parecer. Nadie tiene una definición de cómo era nuestro Señor Jesucristo. Y dice para tenerlo en casa. Después del 14 nos habla de corta cedros, toma ciprés y encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con las lluvias. Que se críe con las lluvias quiere decir que vaya creciendo con las lluvias, ¿sí? De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. La incongruencia o la incapacidad de entender por causa de esa fe muerta, en lugar de que diga gracias a ese árbol y a esa lumbre, ay, me estoy calentando rico, no, se arrodilla ante una imagen muerta, una imagen que él mismo labró, que él mismo hizo. Yo no sé si se acuerdan que una vez les comenté cómo es el agua bendita. Yo le tenía tanto respeto cuando yo traía mi fe muerta, que de verdad yo le tenía respeto a el agua bendita. Yo pensaba que el agua bendita había caído del cielo y que la mano de Dios la había tocado y que por eso era bendita y que a lo mejor sí, si yo la tocaba o me la ponía, me iba yo a volver más santo y sí, más diablo. Y de repente un día se me ocurrió ir a pedir agua bendita y me dice la persona que lo vendía, no tenemos, pero vaya a la tienda de enfrente y compre una botella de agua. Le digo, ¿allá venden agua bendita? Dice, no, ¿y de qué marca? De la que sea. Y que fui y compré la botella de agua. Regresé y que llama al sacerdote. Toc, toc, sacerdote, estaba en el baño el sacerdote. Dijo, ahorita voy. Salió el sacerdote del baño y me consta que era del baño, ¿sí? Porque era la puerta que decía baño, ¿verdad? Entonces sale él, abre la botella, mete el dedo, reza 3 Padres Nuestros, un Ave María y me dice, mi hijo, ya está bendita tu agua. Eso es el agua bendita, mis hermanos. De verdad es una tristeza que uno que es inconverso, que trae la fe muerta, vea eso porque es un impacto fuerte. Porque dice uno, ¿cómo es posible que ni siquiera el sacerdote se lavó las manos para supuestamente bendecir el agua? Y luego le dije, ¿y si se me acaba, vengo a comprar otra botella? Dice, no, si ya está bendecida. Si ves que llega a menos del cuarto, la llenas y esa va a seguir siendo agua bendita.
y va a seguir bendecida. Entonces, si te la tomas, te vas a volver más santo. No me dijo eso. Pero de verdad, mis hermanos, entonces, cuánta ignorancia, cuánta confusión, cuánta, no sé qué más puedo decir, porque traemos una fe muerta y creemos en todo lo que nos dice el hombre. Y por eso es que dice más adelante que el hombre sí es un hombre únicamente que hace ídolos que nada tienen de vida. Dice en el 16, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante. ¿Hace de qué? Del sobrante, de lo que le sobró, de lo que ya no servía, hace un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y lo leemos, mis hermanos, y se lo leemos a alguien inconverso y va a decir, no, es que el que está mal eres tú, no le estás entendiendo a lo que dice, porque nosotros no creemos que la imagen sea Dios, sabemos que Dios está en el cielo, mas sin embargo, cuando algo le sucede a esa imagen, van y hasta la reparan. Por ahí un letrero que dice, reparación de niños dioses. O sea, entonces veo cómo gente lleva su muñequito en los brazos y lo cuida con tanto esmero. Y no me lo toques, dale un besito. Es el niño Dios, es el santito fulano, es la santita tal, la diosa tal, la reina del cielo. Y de verdad, mis hermanos, vemos tanta confusión y tanta ignorancia, pero eso es por causa de ¿qué? De una fe muerta. Por eso es que ahora, ya que tenemos conocimiento y tenemos discernimiento, no debemos de atacarlos a ellos. Porque es como si, yo pongo este ejemplo y quiero ponerlo nuevamente, si tú vas en un barco y oyes gritos allá abajo y hay neblina y de pronto oyes que gritan auxilio, auxilio, me ahogo, y tú vas a gritar y verlo, pero tú tienes una visión desde arriba y tú lo ves y dices, ay, trae una tablita, bueno, pues lo voy a subir al barco para darle seguridad en el barco. Pero él está tan cansado, hay neblina, tiene los ojos cerrados de cansancio y únicamente está pidiendo ayuda. Y tú de pronto le gritas, ¡hey! Suelta la tabla y yo te voy a ayudar. Yo les pregunto, ¿creen que va a soltar la tabla si no está viendo ningún barco y no está viendo ninguna seguridad? No lo va a soltar. Únicamente va a decir, no, después, gracias. O va a esperar hasta qué? Hasta que sienta la mano del que le va a ayudar. Y es lo mismo, mis hermanos, por eso nosotros no somos protestantes. Nosotros no protestamos contra la Iglesia Católica. Nosotros predicamos el Evangelio y cuando Él ya esté arriba del barco, cuando Él ya se convierta a Cristo, cuando Él ya sea hijo de Dios, cuando su fe ya no sea muerta, entonces Él solito, ¿qué creen? Va a soltar la tabla, va a tirar la tabla, va a romper las imágenes, va a desechar esas imágenes. No querramos que ellos suelten su tablita o su ídolo o lo rompan, siendo que ellos todavía siguen con su fe muerta. Primero, la responsabilidad que tenemos es que ellos conozcan la verdad y si es de Dios, que sean convertidos. Y después ya no es necesario que le digas, ahora rompe tu imagen, ahora tira tu imagen. Ellos solos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque han entendido que ahora lo que ellos amaban era por su fe muerta y su fe de confusión. Así que la fe muerta los lleva a creer en un ídolo, en una imagen y en una en una estatua. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento y porque están confundidos. Dice en el 44:18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Nosotros tenemos que llegar a la comprensión.
Tenemos que llegar a comprender a las personas que están aferradas a un ídolo, a una imagen, a una creencia, a una religión, mis hermanos. No quieran sacarlos de esa religión sin mostrarles que hay un barco. Primero tienen ellos que ver el barco, primero tienen que subirse al barco, o sea, quiero darlo a entender de esta manera, primero tienen que conocer la verdad, conocer a Cristo, entregarle su vida a Cristo, y ya que tienen la seguridad de la salvación, entonces ya van a poder dejar lo demás. Muchas veces entramos en contradicción. Es que tienes que dejar tu idolatría para que pueda Dios entrar en tu corazón. No es cierto, mis hermanos. Dios no está impedido de entrar en el corazón de nadie por un ídolo. Dios puede entrar en el corazón de quien sea, así esté lleno de ídolos, de maldad y de lo que sea. Entonces, ellos no entienden porque tienen cerrados sus ojos para no ver y su corazón lo tienen entenebrecido para no entender. Dice en el 19, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Creo que también he dado esta ilustración, mis hermanos, cuando les digo, dile a un perro que ya deje de ladrar. ¿Cuándo vas a lograr que un perro ya no ladre? Se quedará callado un rato, pero al rato va a ladrar. Y mañana va a ladrar. Y pasado mañana va a volver a ladrar. Y se va a morir y va a ladrar ya antes de morirse. ¿Por qué, mis hermanos? Porque su naturaleza es de ladrar. Y es lo mismo con el que tiene una fe muerta o está muerto. Va a hacer siempre lo que está para él bien. Y dice aquí la palabra, no hay entendimiento para él. Como que no discierne y, bueno, pues si con el mismo fuego que hice, ahora voy a hacer una abominación. Voy a hacer algo que no le agrada a Dios. No lo entienden. Ellos creen que es algo agradable a Dios. ¿Por qué? Porque eso les enseñaron. Ahora, yo quiero que pongan atención. ¿Quién escribió esta historia? Isaías. ¿Y saben qué? Isaías no estaba dentro del catolicismo. Isaías no existía en el tiempo del catolicismo. Cuando escribió Isaías esta profecía, este libro, no existía el catolicismo. Para que no digan, ay, está hablando del santito tal, de la virgencita tal. No, está hablando de idolatrías de todo tipo, mis hermanos, de animales, de Tlaloc, del Horus, de tantos y tantos, de Tamuz. O sea, aquí nos está hablando no específicamente de un santo o un ídolo en especial. Nos está hablando de todo aquello que está en medio de Dios y del hombre. Aquello que interpone o interfiere o se pone en medio de Dios y del hombre y que no le permite tener su relación con Dios. ¿Por qué? Porque está muerto, porque su fe está muerta. Ahora, ¿por qué hablo de fe muerta en estos versículos o en esta historia o en esto que escribió Isaías o Dios a través de Isaías? Porque ellos creen que sí es un Dios. Ellos creen que verdaderamente les va a ayudar. Ellos creen que los librará de sus enemigos. Ellos creen, Dagón era su gran dios de los filisteos y creían que los iba a liberar de los pueblos enemigos. Eso, tenían ellos una fe. Y tenían una fe muy arraigada y era tan grande su fe que no se dieron cuenta que estaban haciendo una abominación del sobrante de la madera que utilizaron para calentarse, del sobrante de la madera que utilizaron para cocinar. Estaban tan cegados, su fe era tan grande pero tan ciega o tan muerta que ellos no lo entendieron. Y dice en el 20, de cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga,
¿no es pura mentira lo que tengo a mi mano derecha? O sea, tanta es su fe, tanta es su idolatría, tanta es su creencia, que no llegan a entender que eso que tienen en sus manos, eso que van cargando, eso que tienen crucificado ahí, eso que tienen en un altar con una veladora, eso que tienen creyendo que es algo que les puede ayudar, es únicamente un pedazo de madera, un pedazo de yeso, un pedazo de piedra que no tiene vida y que no sirve de nada, y que lo peor de todo, los aleja más de la verdad. Los aleja más de la verdad. En esta casa somos católicos y no permitimos ninguna publicidad de que es protestante. Ellos defienden su fe. Ellos pelean por su fe, mueren por su fe, creen ciegamente. ¿Y por qué? Porque su corazón está siendo engañado. Y su corazón es el que los desvía y no hay entendimiento. No tienen entendimiento. Y estaría bien preguntar, si la fe es tan importante, ¿por qué es tan mal entendida? Porque no es únicamente con los inconversos. Aún en denominaciones cristianas se sigue el mismo esquema expresado por los inconversos. Tienen fe y creen ellos que si oran con fuerza, su enfermo sanará. Si oran horas, días, años o etcétera, creen que su milagro se cumplirá. Tristemente, ahora vamos con los de la fe muerta, de los que se dicen cristianos, sin llegar todavía con Santiago. Ese todavía lo dejamos para el próximo estudio. Hay muchos que llegan al cristianismo con la misma fe muerta. Fíjense bien lo que dije. No dije hay muchos que llegan a nacer de nuevo, ni dije hay muchos que llegan a ser verdaderos cristianos. Dije hay muchos que llegan al cristianismo con su misma fe muerta. Por eso los amadores de sí mismos, los apóstatas, los falsos maestros, los falsos pastores, se aprovechan de esa gente que está creyendo que es cristiana, pero no es cristiana. ¿Y qué hacen? Los hacen doblemente llevados al infierno. Van doblemente llevados al infierno, porque dicen, yo ya salí de la confusión, yo ahora sí estoy en la verdad, y por eso ahora sí creo en el aceite ungido. ¿O no? ¿Cuánta gente defiende el aceite ungido? El día de hoy, mis hermanos, escuchamos a una persona que dice, que le dijeron sus pastores que el casamiento por la religión católica no era válido, que el verdadero casamiento válido era por la iglesia cristiana. ¿Qué pasó? Lo mismo, confusión, fe muerta. Y nosotros le predicamos, mi esposa y yo, y le dijimos, no, el verdadero matrimonio que Dios avala es el que es por el civil. Y se voltea y nos dice, pero eso es del mundo, eso no es. ¿Qué sucedió? Le transmitieron una fe muerta, una fe confundida. Por eso, mis hermanos, hay tantos y tantos que se dicen cristianos y siguen caminando con esa misma idolatría. Idolatría en el pastor, antes idolatraban al papa, idolatraban a su líder, idolatraban a su sacerdote, idolatraban a su ministro, ahora idolatran a su pastor. Pues mi pastor dice, oye, pero la Biblia dice esto, pero mi pastor dice lo contrario. Y yo le creo más a mi pastor. Mis hermanos, de verdad, muchos llegan, y lo sabemos, a quitarse los zapatos y pisar una casa y decir, decreto que esta casa va a ser mía. Y le dan 7 vueltas para que caiga, porque así fue Josué que dio 7 vueltas a Jericó.
Y de verdad, mis hermanos, y lo cree la gente. Ahora ya hay el manto sagrado, que compran manto sagrado para tenerlo en su casa, que compran las espinas o de la corona de Cristo. Y no son los católicos, son los cristianos, decía un pastor. Yo nunca he ido, pero dice el pastor que él tristemente cuando fue a Israel, a Jerusalén, vio a muchos cristianos que escribieron su petición, su oración, y la metieron en el muro de los lamentos. Mis hermanos, cayeron en las garras del enemigo y de la confusión. Y no hubo ningún pastor que les dijera, hey, espérate, eso ya no. Es bueno ver el muro de los lamentos, es bueno ver y ha de ser agradable y has de llorar de saber que por ahí caminó Cristo, por ahí estuvo Jesús, por ahí estuvieron los apóstoles. Ha de ser una enorme, un choque, yo creo, y te pones a llorar y llorar y llorar por saber todo eso, pero cuidado de no caer en la idolatría o en el error. Entonces, mis hermanos, tristemente hay también fe muerta en el cristianismo, y no porque todos los cristianos tengan fe muerta, sino porque hay muchos que no son nacidos de nuevo y siguen con la misma necesidad de aferrarse a algo. Quieren aferrarse a algo. Por eso es que vamos a estudiar después, en el próximo estudio, vamos a hablar de la fe muerta, pero vista desde el punto de vista de Santiago, para que veamos que también hay mucha fe muerta dentro del cristianismo. Bueno, entonces seguimos. Muchos creen que la fe solo consiste en creer y que Dios obedecerá, pero eso también es fe muerta. O sea, yo voy a orar porque yo sé que Dios me va a cumplir mi milagro. Hoy es noche de milagros, hermanos. Vamos a orar porque hoy Dios va a hacer milagros y va a sanar y va a levantar enfermos y va a quitar este cáncer y va a sanar de tu dolor de cabeza y no sé qué tanto. Y la gente lo cree. Creen que tienen el poder aquí con el Espíritu Santo y le dicen, órale, sana ahora sana aquel. Y lo cree la gente. Tristemente en el cristianismo o pseudo cristianismo se está metiendo todas esas ideas. Y quiero aclarar, no es que nosotros no creamos en los milagros. Hay milagros. Claro que existen los milagros, pero nosotros no podemos manipular ni a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a la gente. Porque hay 50 personas y dicen, hoy vas a ser sanado de tu dolor de cabeza. De 50 personas, mínimo una tiene dolor de cabeza. Y de pronto se le quita el dolor de cabeza porque ya le hizo efecto la aspirina que se tomó en la mañana. Y dice, no, Dios me sanó. O llegan y te dicen, tú, ven para acá. Tenías cáncer, pero hoy Dios te sanó. Ve a ver al doctor. Y va a ver al doctor y el doctor le dice, no tienes cáncer. ¿Ya ves cómo Dios te sanó? Pero nunca tuviste cáncer. Y son los charlatanes del evangelio, los charlatanes de la palabra, mis hermanos. Y se aprovechan, ¿por qué? Por la fe muerta. Porque siguen teniendo fe. La gente tiene hambre de fe, tiene necesidad de fe. Hay una fe que es necesario estarla retroalimentando. Porque mientras tú no tengas el Espíritu Santo de Dios, vas a seguir con esa fe muerta y con esa necesidad de creer en algo o en alguien. Así que no va a servir de nada. Pero para el inconverso la fe solo sirve para definir todo aquello que va más allá de lo conocible, incluyendo a veces hasta lo absurdo. Es que de verdad yo vi cómo esta persona pidió un trabajo y le hablaron inmediatamente y le dieron un trabajo más excelente que el que quería. O sea, la gente tiene necesidad de creer. La necesidad de creer los hace ir por el camino equivocado. Ellos hablan de la fe en un contexto de ser ciertas sus peticiones, aunque no sean de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente le pide algo que es contrario a la voluntad de Dios? Y como se les cumple, dicen, Dios me lo dio.
Yo quiero un trabajo, Señor, que me des un buen trabajo donde yo gane bien. Y les dan un trabajo y ya no van a la congregación y dicen, es que Dios me dio el trabajo. Dios no te va a dar algo que lo va a apartar de Él, ni dinero ni nada. Así que nosotros debemos de tener cuidado que todo lo que le pidamos al Señor sea conforme a la voluntad de Dios y si es su voluntad. No vamos a estar amarrando al Señor y diciéndole, ahora me haces el milagro y lo vas a tener que hacer. Así que el concepto bíblico de la fe no es obligar a Dios. El concepto bíblico de la fe tampoco es tener una imagen. El concepto bíblico de la fe es saber verdaderamente que todo depende de Dios. Si no es por la voluntad de Dios, entonces no es la fe verdadera. Si tú únicamente estás pidiendo a Dios algo que es terrenal, no te va a dar no va a ser esa fe verdadera, sino es una fe muerta. Así que si quisiéramos definir la fe bíblica en una sola palabra, esta sería confiar. Pero también agregaríamos confiar en Dios, confiar en Cristo, confiar en el Espíritu Santo y confiar en su palabra. Pero para confiar de esta manera se necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Porque si no se nace de nuevo, su fe está muerta. Así que si nos vamos dando cuenta, mis hermanos, todo siempre nos va a llevar a lo mismo. Sin nacer de nuevo, todo lo que hagamos es vano. Ya sea fe, ya sea confianza, ya sea anhelos, ya sea obediencia. Incluso la obediencia sin nacer de nuevo no sirve de nada. No, yo ya no mato, yo no robo, yo guardo los 10 mandamientos, yo amo a mi prójimo, pero sin nacer de nuevo no sirve de nada. No sirve de nada. Es bueno que lo hagas, pero no te va a llevar a reconciliarte con Dios. La confusión y falta de conocimiento en cuanto a la fe bíblica no es algo nuevo en nuestros tiempos. Si ustedes se dan cuenta, desde el principio, siempre me voy al principio, ¿verdad, mis hermanos? Desde el principio nos damos cuenta en la fe muerta y en la fe verdadera. Eva le creyó a Satanás, a la serpiente, y eso fue fe. Le creyó. Dijo, sí es cierto, ahora voy a ser igual que Dios. Satanás logró el objetivo. Cuidado con nosotros los cristianos verdaderos, de no escuchar la voz de la serpiente y no caer en esa fe muerta, porque no, yo ya estoy bien, yo ya nací de nuevo y yo ya no voy a caer. Satanás no descansa, mis hermanos. Así que en la palabra encontramos varios casos que ilustran lo que aparentemente podría ser llamado fe, pero que realmente lo que evidencia es una fe muerta. Vámonos al último punto, mis hermanos, Primera de Reyes 18:26. Esta historia, mis hermanos, los que ya la conocen, es la historia de Elías y los sacerdotes de Baal. Si ustedes se dan cuenta en esta historia, hay dos tipos de fe. Aquí encontramos la fe muerta y la fe verdadera. ¿Quién tenía la fe verdadera? Lógicamente que Elías. ¿Y quién tenía la fe muerta? Pues lógicamente los sacerdotes de Baal. Y dice que ellos, no le voy a leer todo, pero si gustan leer del 18 al 20, del 26 al 29 en sus casas, capítulo 18 del 26 al 29, nos dice que los sacerdotes invocaron el nombre de Baal, los sacerdotes de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, y que ellos gritaban, respóndenos, Baal, pero que no había ni voz ni quien les respondiese, y ellos saltaban cerca del altar que habían hecho. O sea, era tanto su anhelo de que su Dios o su Baal, que Baal es Dios también, su Dios les respondiera.
Y dice que ellos saltaban, gritaban, le decían, respóndenos. Dice que gritaban en alta voz y que clamaban a grandes voces, que se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Vuelvo a repetirles, si se dan cuenta, es mucho antes del catolicismo, mis hermanos. Esto no, ay, sí es cierto, yo he visto a los católicos que se dan de latigazos. Sí, porque vienen enseñados de esa manera. Pero aquí ellos dicen que se sajaban, se cortaban con cuchillos, se hacían heridas con lancetas, porque así era la costumbre de ellos, supuestamente para que su Dios los escuchara. Y dice que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Mis hermanos, yo les invito a que compren una imagen de cualquier santo y se pongan a gritarle que les haga el milagro. Se van a cansar, mis hermanos. Se van a cansar. Pero por más que le griten y todo, no les va a hacer caso. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan. O sea, no pueden esos ídolos, esas imágenes, aunque digan que no son ídolos, son ídolos. No tienen ningún poder, mis hermanos. Entonces nosotros que tenemos la fe verdadera, la fe viva, podemos darnos cuenta de eso, pero ellos no lo entienden. Los mismos sacerdotes de Baal, sacerdotes, hombres que habían estudiado, hombres que conocían, ellos seguían gritándole a su Baal que les hiciera el milagro de mandar fuego. Y dice que pasaron el mediodía y que pasaron las horas y que no hubo ninguna voz que les respondiera. Nada. Puedes aventar a su niño Dios, a ver que caiga ahí, que paradito, y se va a romper. Se les va a romper. Entonces, mis hermanos, de verdad, nosotros tenemos que aprender esto. Esas personas tienen esa fe ciega, esa fe muerta, pero de nosotros depende que ellos conozcan la verdad. Tenemos que predicarles el evangelio sin atacarlos, que Dios haga la obra, pero mostrarles un Dios verdadero. Pero también viene el pero nuevamente, no siempre la fe muerta se queda sin respuesta. Recuerden que hay un enemigo detrás de cada ídolo, un demonio detrás de cada ídolo que probablemente haga el milagro, ese falso milagro, para que la gente siga creyendo. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, yo le oré a San Garabato y se me hizo el milagro? Yo le pedí a fulanita y me hizo el milagro. Yo me fui caminando de aquí hasta tal lado y me hizo el milagro. Claro, mis hermanos, porque a Satanás le conviene confundir a la gente. Así que nosotros demos gracias a Dios, de verdad, mis hermanos, démosle gracias a Dios porque nosotros sabemos en quién hemos creído, estamos seguros de quién hemos creído y confiamos verdaderamente y totalmente que estamos en la verdad, porque Él, aquel que murió en la cruz, Él, aquel que se hizo hombre y vino a darnos vida eterna, es ahora el que nos guía al Padre, el que nos reconcilia al Padre. Toda la gloria al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del cielo y de la tierra, al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y tenemos una gran encomienda, mis hermanos, que conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo. Al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Aunque ellos no quieran, nuestra responsabilidad es seguirles predicando la verdad. Y ya lo demás lo hace Dios. Porque no está en nuestras manos convertir a la gente, pero sí está en nuestras manos predicarles el evangelio hasta el último momento de la vida de ellos o de la vida de nosotros, para que no quede esa carga en nosotros de que le hubiera yo predicado o le hubiera yo dicho. Vamos a ponernos en momento de oración, mis hermanos. Vamos a orar.